En el Salmo 115. Vamos a compartir un tema hoy. El tema es deleitar o satisfacer, que es lo mismo, ¿verdad? Hace un momento nos deleitamos cantando al Señor, ministrando al Señor, orando a nuestro Dios, ¿verdad? Y el tema de hoy es deleite. Muy bien, vamos a ver varios puntos aquí en los que nos podemos deleitar en nuestro Dios, ¿verdad? Nos podemos deleitar, hermanos, en la soberanía de Dios. Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces, hermanos, nosotros nos deleitamos en la soberanía de Dios, ¿verdad? Nuestro Dios ejerce la autoridad suprema, hermanos, e independiente, ¿verdad? Por eso dice aquí que Él está en los cielos y todo lo que quiso, Él ha hecho. Y deleitémonos, hermanos, en la creación de Dios, en todo lo que Dios ha hecho. Es un deleite para nosotros disfrutar, ¿verdad? Disfrutamos del cielo, disfrutamos de la lluvia, disfrutamos de las aves, de los árboles, de las plantas, de todo, hermanos, del aire, del agua natural. O sea, nos deleitamos nosotros en eso, ¿verdad? En la soberanía de nuestro Dios, en la creación de nuestro Dios. Es un deleite maravilloso, ¿verdad? Nos deleitamos en algo más, en la elección de Dios. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Dios nos ha elegido, hermanos, para hacernos su pueblo, ¿verdad? Ese es un gran deleite nuestro, ¿verdad? Deleitarnos en que somos pueblo de Dios, en que Dios nos ha elegido, hermanos, para hacernos un pueblo, con su pueblo, los judíos en Israel, ¿verdad? Y con los gentiles, somos un solo pueblo. Y qué bendición es esa, qué deleite es esa, hermanos, que anteriormente no éramos pueblo de Dios, no conocíamos de Dios, ¿verdad? Pero ahora Él nos conoció, nosotros le conocemos y somos su pueblo. Y qué bendición, qué gozo, hermanos, qué satisfacción tan maravillosa ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Primera de Corintios, vamos a ver algo más. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿verdad? ¿Cuántos métodos tiene Dios, hermanos, para salvar personas, almas, para traer almas a su presencia, ¿verdad? A la salvación eterna? Pues no hay un método, ¿verdad? No hay un método que podamos usar. O sea, hay muchos métodos. Si pensamos ahorita en un momento de qué forma llegó Dios a nuestra vida, pienso que en todos fue un método diferente. Hay muchos métodos, ¿verdad? No hay una forma. Y dice aquí, ¿verdad?, que por la predicación de la locura del Evangelio, ¿verdad? Pues sí, es una locura el Evangelio, hermanos. En estos tiempos malos, en estos tiempos de tanta maldad, de tanto pecado, es una locura el Evangelio, ¿verdad? Hablar de Cristo, hablar de Dios, hablar de los propósitos, ¿verdad? Y Dios obra porque Él tiene muchos métodos
para salvar las personas. Y es un deleite, hermanos, ¿verdad? La locura de la predicación, dice aquí, ¿verdad? Entonces seguimos extendiendo, hermanos, ese evangelio, seguimos hablando este evangelio, y hay infinidad de métodos, hermanos. Se maravilla uno de cuántas formas trae el Señor a las almas a su presencia. Es un deleite, ¿verdad? Porque Él obra así, ¿verdad? A través de su palabra. Muy bien. Vamos a ver algo más. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes. Capítulo 3. Versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios así. Dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. El 10, el 9. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, ¿verdad? El Señor, hermanos, se deleita en las peticiones que hagamos nosotros, hermanos, ¿verdad? Dios le aparece a Salomón en sueños y le dice: pídeme lo que quieras y yo te daré. Salomón no pidió riquezas, no pidió fortuna, ¿verdad? Aquí en la tierra no pidió muchos días para vivir, no pidió triunfar siempre sobre sus enemigos, sino lo que Salomón pidió fue sabiduría. Y Dios se deleita, hermanos, cuando sabemos pedir, cuando Dios nos pregunta: ¿qué quieres que haga contigo, verdad? Dime y lo voy a hacer. Y hermanos, es un deleite para Dios cuando el hombre sabe hacer peticiones agradables a Dios. Algo que a Dios le agradó mucho fue esto, lo que Salomón pidió: un corazón sabio, un corazón inteligente para poder guiar y dirigir al pueblo de Dios. Dios se agradó de esta petición. Fue un deleite para Dios, hermanos. Por eso Dios nos va a preguntar a nosotros también alguna vez: ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? ¿Cómo quieres que te ayude? Entonces hay que estar listos, hermanos. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Hay un texto muy hermoso en Efesios, capítulo 1. Versículo 17. Efesios 1, 17, dice la palabra de Dios así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estaría bueno, hermanos, que nos aprendamos este texto de memoria, ¿verdad? Y le pidamos a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación de nuestro Señor Jesucristo. Un texto muy bueno, hermanos, para aprendérnoslo de memoria, porque Dios se deleita en saber pedir. Le agradará a Dios que le pidamos que nos dé sabiduría, que nos dé revelación del Señor Jesucristo. Más y más y más sabiduría, más revelación del Señor. ¿Le agradará a Dios esta petición? Pues claro, hermanos, claro que a Dios le agrada una petición como esta. Muy bien, Colosenses, allí libro siguiente de Efesios, está Filipenses y todo está. Colosenses, capítulo 1, versículo 19, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Deleitémonos, hermanos, en los propósitos de Dios, ¿verdad? En el Padre habita toda la plenitud, o sea, la totalidad,
hermanos, de todo lo que hay, de todo lo que existe, ¿verdad? Esa plenitud pertenece a Dios y nosotros debemos deleitarnos en la totalidad de Dios, en la totalidad del Señor Jesucristo, en la totalidad de nuestro Dios, ¿verdad? Sus propósitos de Dios son esos, en Él habita toda plenitud y nuestro gozo debe de estar ahí, nuestra satisfacción debe de estar en el Dios vivo, viviente, que es total, que es completo, que es todo. Y por último aquí vamos a deleitarnos, hermanos, en la voluntad de Dios. Deleitémonos. Mateo capítulo 3. Versículo 17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, deleitémonos en la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si el Padre se complace en su Hijo, pues nosotros también nos complacemos en el Padre y en su Hijo. Qué satisfacción, hermanos, deleitarnos en nuestro Dios, gozarnos en nuestro Dios. Muy bien, ahora vamos a aplicar, hermanos, este deleite a los impíos, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 8. Aquí hay un cambio en el deleite, en la satisfacción. Romanos capítulo 8. Vamos a ver el comportamiento de los impíos. 8:8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿En qué se deleita un impío? ¿En qué se satisface un pecador? Pues en la carne y en las obras de la carne, ¿verdad? Ahí se complace una persona, un impío, un pecador, una persona que no tiene a Dios, que está apartado de Dios, que está alejado de Dios, se complacen en la carne. Pero ¿qué pasa con eso? Que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Necesitamos deleitarnos en el Espíritu, necesitamos deleitarnos en la creación, en nuestro Dios, hermanos. Qué bendición, qué gozo, qué alegría. Deleitarnos en el Dios vivo y no como hacen los hombres en la carne, ¿verdad? El deleite de la carne. Vamos a ver algo más de esto. Entonces necesitamos estar en el Espíritu, hermanos, vivir en el Espíritu para agradar a nuestro Dios. Mateo 14, capítulo. Versículo 6. Vamos a ver pasiones de los impíos. Ya vimos el comportamiento. Ahora vamos a ver las pasiones. Dice así la palabra de Dios, versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Entonces, una pasión de los impíos es el baile, la música del mundo, el baile mundano, ¿verdad? Y aquí a Herodes le gustó, le agradó el baile de esta jovencita, ¿verdad? Que pasó en su cumpleaños, pasó a bailar, a danzar, con música ahí, y a él le gustó, ¿verdad? Y esas las pasiones, una de las pasiones de los hombres impíos es el baile, es la música. Hace un tiempo atrás me comentó un hermano que ahora está en Cristo Jesús y me dice que su pasión en el mundo era el baile, la música colombiana, la música de sonidos, ¿verdad? La música pues de la calle, ¿verdad? Que se hace en las calles.
Y él me decía, mi pasión era el baile, y yo andaba en los bailes, buscando los bailes, ¿verdad? Para bailar, para deleitarme, bailando y moviéndose ahí. Y esa era su pasión de este hermano, me platicó él, ¿verdad? Y sí, pues ahí está, ¿verdad? Una de las pasiones de los impíos, bailar, la música del mundo, esa es la pasión de los mundanos, de los impíos. Vamos a ver ahora algo de los caminos de los impíos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 15. Dice así. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Verdad? Los caminos de los impíos se oponen a la obra de Dios, ¿verdad? A las cosas de Dios, del Evangelio, de la palabra, ¿verdad? Dice que los impíos mataron al Señor Jesús y mataron a los profetas del Señor Jesús. Y luego dice aquí Pablo, y a nosotros nos expulsaron, ¿verdad? De las iglesias, de las congregaciones. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Bien. Pues estos son los caminos de los impíos, ¿verdad? Oponerse al Evangelio, oponerse a la predicación de la palabra, oponerse a la salvación de las almas. Ese es su deleite, ¿verdad? Ese es su gozo de los hombres impíos. Obstaculizar la obra de Dios, obstaculizar el Evangelio, obstaculizar la propagación de la palabra de Dios. Esos son sus caminos, esos son sus deleites, y del diablo mismo, ¿verdad? Claro. Oponerse a la predicación de la palabra. Y vamos a ver el último ejemplo referente a esto. Hechos, capítulo 12. Versículo 1 al 3. Vamos a ver los prejuicios de los impíos aquí. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, ¿verdad? El rey, aquí Herodes, el rey Herodes, ¿verdad? Echó mano a algunos de los cristianos, ¿verdad? Y a Jacobo, tomó a Jacobo y pues le quitaron la vida, y viendo que había agradado esto a los impíos, a los pecadores, fue de su agrado, ¿verdad? Fue de su complacencia, pues echó mano también a Pedro, ¿verdad? Procedió a prender también a Pedro, hermanos. Y esos son los prejuicios de los impíos, ¿verdad? Están contra el Evangelio, están contra Cristo, están contra que se extienda más la palabra de Dios, ¿verdad? A la gente necesitada, y que vengan a Dios, que conozcan a Dios, que sean salvos, hermano. Pero ese es el deleite. Vimos 4 ejemplos de los hombres impíos, y ahí, hermanos, se encierra toda la oposición, todo el trabajo de los impíos, todo el trabajo del enemigo de nuestra alma. Ahí se encierran estos 4 ejemplos, ¿verdad? Ese es su deleite, oponerse a las cosas de Dios. Y vamos a la última parte de este mensaje, y vamos a ver algo bueno aquí, un deleite más. Vamos a ver primeramente la fe de los regenerados. Hebreos capítulo 11.
Hebreos capítulo 11, versículo 5 y versículo 6 también. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc fue traspuesto, hermanos. Esa fue la fe de Enoc. Amaba tanto a Dios, Enoc, que Dios lo traspuso. O sea, quiere decir esto que Dios se lo llevó, ¿verdad? Tanto amaba Enoc a Dios, tanta era su fe de este hombre regenerado por Dios, salvo por Dios, ¿verdad? Tanto era su amor por Dios que Dios se lo llevó. Dijo, no, tu fe es muy grande, me amas tanto, deseas tanto estar en mi presencia, que Dios, hermanos, se lo llevó a este hombre. Desapareció de la tierra, ¿verdad? Algo que nos muestra esto es también el rapto, ¿verdad? A los que nos toque vivir esto, a los que amamos a Dios con esa fe y queremos estar allá con Él por la eternidad, hermanos, así va a suceder también. Nos va a llevar Dios, nos va a trasponer a su presencia, ¿verdad? Pero vemos, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesaria la fe, hermanos. Es necesaria la fe para muchas cosas. Para ser salvo, para ser sano, para ser libre de espíritus malos. O sea, es necesaria la fe, es importante la fe, hermanos. Para estar con Dios necesitamos fe. La salvación es por fe. Necesitamos tener esa fe. Muy bien. Vamos a ver que una persona regenerada se deleita o se preocupa, ¿verdad?, por las demás personas. Romanos capítulo 15, versículo 26 y 27. Una persona regenerada por Cristo se preocupa por las personas que no tienen a Dios. Dice así verso 26 y verso 27. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son, ¿estamos bien? Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Una persona regenerada se preocupa, hermanos, por las personas, se preocupa por los pobres. Una persona regenerada, bendecida por Dios, se preocupa por la gente pobre también, ¿verdad? Y si han participado, hermanos, de la salvación, de la fe, pues también pueden participar de ayudas económicas, ¿verdad? También hay que ayudar económicamente, hermanos. Dios nos bendice y podemos ayudar, y un deleite nuestro es, o debe de ser, ayudar, hermanos, a quien tiene necesidad, ¿verdad? Porque podemos ayudar, y esa es una satisfacción del cristiano, de una persona regenerada. Ver a su hermano que tiene necesidad, o ver a una persona, aunque no sea cristiano, que tiene necesidad y se le puede ayudar. Esa debe ser una satisfacción, un deleite nuestro, hermanos. Cristo ya nos ayudó, ya nos dio la vida eterna, ya nos dio la salvación, ¿verdad? Ahora nosotros también veamos por la gente que tiene necesidad. Muy bien. Veamos la vida matrimonial de los regenerados. ¿Cómo es la vida matrimonial de una persona regenerada? Primera de Corintios, capítulo 7. Versículos 12 y 13. Dice:
Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la deje. Si Dios salva un hombre casado con esposa, hijos, y Dios viene, la salvación viene a este hombre, ¿verdad? Dios en su misericordia salva a este hombre, y tiene una mujer que no es creyente, pues no debe de dejarla, ¿verdad? Porque si ella quiere estar con él, se debe de aceptarla y estar con él, ¿verdad? No porque Dios salvó a un hombre y a su esposa no, pues la va a abandonar, pues no, ¿verdad? Ella consiente en estar con él, debe estar con él. Luego dice el 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Si Dios viene a la salvación, si la salvación viene a una mujer casada, primeramente ella es alcanzada por el Señor y su esposo no, ¿verdad? Y ella conoce a Dios y ama a Dios y se deleita en Dios y busca a Dios, porque ese es el tema de hoy, deleitarse en el Señor. Y ese es su deleite. Y su esposo no es cristiano, pero él quiere estar con ella, pues no debe abandonarlo. Esa es la vida matrimonial de las personas regeneradas, hermanos, de los hombres, de las mujeres regenerados, la vida matrimonial, ¿verdad? Dios puede alcanzar a esa mujer que no es cristiana, Dios puede alcanzar a ese hombre que no es cristiano, ¿verdad? Pero hay que gozarnos en el Señor, hay que deleitarnos en el Señor. No debemos menospreciar, hermanos, a nadie, ¿verdad? Sino esta es la vida que Dios le agrada. Ese es el consejo de Pablo aquí, ¿verdad? Por eso dice, y a los demás digo yo, no el Señor. Una mujer es salva, su marido no, siga con su marido. Un hombre es salvo, su mujer no, siga con su esposa, es su esposa. Esa es la vida de un regenerado, es para bien. Y vamos a ver, por último, para finalizar este mensaje, ¿quién es el ejemplo? Vamos a ver el ejemplo de los regenerados. Vamos a ver el ejemplo. San Juan, capítulo 8, versículo 29. Dice así la palabra. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, el ejemplo de los regenerados, hermanos, es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Él hace siempre lo que agrada al Padre. Él es nuestro ejemplo. Y nosotros debemos hacer lo que agrada, hermanos, al Señor Jesucristo. Lo que agrada a nuestro Padre también, ¿verdad? Y ahí tenemos el gran ejemplo, hermanos. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos dio vida nueva, el que nos libertó, el que rompió ataduras, cadenas de pecado, de maldad, de vicios, de obras muertas. El que renovó nuestra mente, Jesucristo, hermanos. Hace siempre lo que agrada al Padre, y nosotros ahora como hijos de Dios hagamos también, hermanos, lo que agrada a nuestro Padre, a nuestro Dios. Amén. Ese sea nuestro deleite. Hacer el bien, hermanos. Amar a Dios, amar al prójimo, adorar a Cristo, cantarle a Cristo. Deleitémonos, hermanos, en las cosas que le agradan a nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje de la palabra. Oramos. Bendito y maravilloso Dios, le damos gracias en esta maravillosa hora, Padre, por este mensaje, por esta palabra, Señor, por este tema que hemos visto hoy, precioso, de gozarnos, de satisfacernos en usted, en agradarle, Señor, en hacer peticiones agradables, Padre, agradables, así como hizo Salomón, Señor, que cuando venga y nos pregunte, Señor, qué quiere, qué hacer con nosotros, que sabramos, Señor,
hacer una petición agradable, Señor, sabia, Señor. Y Padre, llénanos de ese espíritu, Señor, de sabiduría y de revelación de nuestro Señor Jesucristo, más y más en nuestras vidas, más y más en su pueblo, más y más en sus ministros, más sabiduría, más inteligencia, más ciencia, más revelación, Señor, más entendimiento de la palabra, Padre. Y queremos deleitarnos, Señor, más y más, Señor, en usted, bendito Dios, y agradarle, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, maravilloso Señor. Amén. The sun.